La edad de 16 años basta para suponer que es una vida corta de un adolescente, pero esta es la edad de un desdichado joven que terminó muriendo producto de la brutalidad y sevicia criminal. Su cuerpo quedó hecho pedazos en medio de estas torturas. Un criminal que se desempeñaba como jefe de un cártel terminó acabando con la vida de la forma más macabra de este jovencito, por el hecho de revelar algunos secretos del villano, algo que marcó un precedente al dejar por sentado que la venganza de los cárteles no discrimina edades, géneros o raza. Hoy, en esta entrega del Ojo Criminal, te hablaremos de la historia de un niño de 16 años que terminó siendo la carnada de las fieras criminales, donde el jefe de un cártel se vengó por colocarlo al descubierto. Existen muchas cosas aberrantes, pero sin duda alguna, algo que impacta en la comunidad en general son los hechos que involucran menores. En este caso, fue el trágico final de un joven de 16 años que terminó siendo descuartizado por un criminal que se desempeñaba como jefe de un cártel. Lo más escalofriante y aterrador de ese crimen es que el cuerpo del occiso fue puesto en una especie de cava o nevera portátil y abandonado en la vía pública, con el fin de dar una lección a toda la sociedad en general. Cabe destacar que estos cárteles ya han saltado los límites de su maldad y no les importa que sean calificados como terroristas. El perfil del joven fallecido estaba ligado a un futuro prometedor, soñador y con mucha iniciativa para sacar a su familia adelante. Oriundo de una pequeña ciudad de México, su crecimiento se dio en un núcleo familiar de clase media y con un ciclo de vida aparentemente normal, en medio de la fortuna, el amor y la amabilidad familiar. Pero con la mala suerte de haber nacido en medio de este flagelo del narcotráfico, lo que terminó arrastrándolo en su adolescencia a inmiscuirse en los caminos incorrectos que pronto terminarían pasándole factura. Con el paso de los días, el joven prefirió ahondar más en esta vida de adrenalina y terminó involucrándose un poco más en el cártel. Al estar ya inmiscuido dentro de esta organización, terminó cruzándose con el jefe de esta facción criminal, que encajaba con el perfil de un psicópata sediento de poder y con un nivel de sadismo demasiado exagerado. Es aquí cuando el infortunio delirio paranoico del jefe del cártel toma relevancia y empezó a desconfiar del chico de 16 años. Fue entonces cuando consideró prudente darle una lección y enviando una amenaza directa si éste le traicionaba. Transcurría una noche cualquiera, cuando el criminal planeó un hecho violento que quedaría para la historia de los crímenes más horribles en la historia mexicana. Exceso de la fuerza bruta. Los despojos de este joven, del cuerpo humano, quedaron esparcidos en cualquier parte, como si fuese basura, y dejaban en evidencia el terrible final que había afrontado dicha víctima. Un cuerpo desmembrado, difícil de reconocer, en el interior de una nevera con un mensaje escrito que decía puntualmente: "Eso es lo que le va a pasar a toda la panda de idiotas que caen en el juego de los pochis. Cazadores, alfa, envían gente al matadero porque tienen miedo de presentarse. Ahora estamos aquí y vamos a matar a toda panda de cabrones". Este no es un caso aislado, pues ya esto es muy rutinario en el país azteca. Se ha convertido en noticia del día a día encontrar cuerpos incinerados, decapitados y hasta videos con estas barbaridades en donde la sociedad en general ya ha venido normalizando este tipo de conductas. Una guerra sin tregua que protagonizan diferentes bandas criminales. En todo el territorio mexicano se disputan a muerte las distintas plazas, dejando a su paso cientos de muertos con homicidios demasiado brutales que son el reflejo de la ambición de muchos delincuentes por conquistar el negocio de la droga. Estos grupos criminales terminan incorporando entre sus operaciones estos métodos de tortura, innovando y deshumanizando a sus miembros para convertirlos en asesinos seriales sin compasión, algunos con sus oponentes. Usan hasta cámaras para documentar cada muerte y luego propagarla con mensajes intimidantes o advertencias para que lo vean sus oponentes o la ciudadanía en general. Pareciera que es una estrategia que se orienta a convertirse en el cártel más despiadado de la historia, con el propósito que cualquier enemigo se lo piense dos veces para enfrentarlos, o cada miembro considere si es viable traicionarlos. Esto es algo que ha sido un factor común desde años atrás, e incluso hizo parte del repertorio criminal del tan temido Chapo Guzmán, miembro del cártel de Sinaloa. El reino del terror de Guzmán se caracterizó por sus brutales ejecuciones, muchas de las cuales se grabaron en video y circularon por internet. En un video especialmente impactante del 2010, Guzmán utilizó una motosierra para decapitar a un miembro de una banda rival.
lo que no deja lugar a dudas sobre la crueldad del cártel de Sinaloa. El uso de una motosierra en las decapitaciones tiene múltiples propósitos para los cárteles. En primer lugar, es una forma muy viable y gráfica de violencia que infunde miedo tanto a sus rivales como a la población en general. Los cárteles entienden el poder de las imágenes y utilizan esto a su beneficio, transmitiendo sus brutales actos al mundo a través de las redes sociales y otros canales. En segundo lugar, la motosierra sirve como herramienta de tortura psicológica. El ruido fuerte y aterrador que produce añade una capa adicional de horror al acto, ya de por sí espantoso. Las decapitaciones se llevan a cabo a menudo con precisión y una inquietante atención al detalle. La víctima suele estar atada e indefensa, obligada a soportar el terror de saber lo que le espera. El verdugo, a menudo un miembro de alto rango del cártel, maneja la motosierra con una brutalidad fría y calculada, asegurándose de que el acto sea lo más espantoso e impactante posible. En algunos casos, las cabezas se dejan en espacios públicos, como el exterior de escuelas o edificios gubernamentales, como advertencia a cualquiera que se atreva a desafiar la autoridad de los cárteles. Otro método utilizado por los cárteles es el conocido como el guisado, que consiste en someter a las víctimas a un dolor y un sufrimiento inimaginable, que a menudo acaban con su agonizante muerte. Una de las figuras más notorias asociadas con el guisado es Miguel Ángel Treviño Morales, presunto líder de los Zetas. Morales ganó infamia por su participación en la masacre de San Fernando en el año 2010, donde al menos 72 personas fueron brutalmente asesinadas. Fue durante esta masacre cuando se empleó el método del guisado, dejando una marca duradera en la conciencia colectiva de México. El proceso del guisado comienza con la captura de sus víctimas vivas, que se introducen en un gran bidón de 55 galones. El bidón se llena con una mezcla de agua hirviendo o un líquido inflamable, convirtiéndolo en un caldero de horror inimaginable. Las víctimas soportan un dolor atroz mientras sus cuerpos son sometidos a un calor abrasador o envueltos en llamas. La intención del guisado no es solo causar un inmenso olor físico, sino también infundir miedo y terror en los corazones de quienes presencian u oyen hablar de estos actos. Otro método muy popular es el de pelar la cara. También se ha convertido en una escalofriante táctica de miedo, utilizada para infundir temor en los corazones de los rivales y posibles informantes. Una de las figuras más notorias asociadas con este método es Joaquín El Chapo Guzmán. El proceso de pelado de la cara es tan horrible como suena. La víctima suele estar atada e indefensa, obligada a soportar el dolor atroz y el terror de que le arranquen la cara a la fuerza. Este acto no solo es físicamente agonizante, sino también psicológicamente devastador, ya que la víctima queda desfigurada y marcada de por vida si es que sobrevive. Pero esto no lo es todo. Los cárteles también utilizan otros métodos de tortura, como los baños de ácido, que consisten en disolver el cuerpo de la víctima en un recipiente lleno de ácido, normalmente ácido clorhídrico o sulfúrico, que puede disolver completamente el cuerpo en cuestión de horas. Otro método es el desmembramiento lento, que consiste en cortar los miembros de una persona, a menudo, mientras aún está viva. El desollamiento, las ejecuciones simuladas, la tortura psicológica, las descargas eléctricas, la quema, la asfixia y la tortura al estilo gladiador son también algunos de los métodos sádicos utilizados por los cárteles, que se traducen en la pérdida de miles de vidas y el fomento del terror en todo el estado y las comunidades. Ahora echemos un vistazo más de cerca a la brutalidad de los cárteles y hablemos de algunos casos muy famosos de desmembramiento por parte de estas organizaciones criminales. En Monterrey, norte de México, se produjo un inquietante incidente en el que se descubrieron cadáveres mutilados y parte del cuerpo cercenadas en neveras y bolsas en 7 lugares, incluidos barrios acomodados. Se confirmó la existencia de al menos 7 muertos, y los informes locales sugieren que podrían haber hasta 12 víctimas. Se cree que el espantoso descubrimiento está relacionado con un conflicto interno dentro de un cártel de la droga con sede en el vecino estado de Tamaulipas. El jefe de seguridad del estado de Nuevo León, Germán Palacios, mencionó que la violencia era el resultado de disputas internas y actos de deslealtad dentro del cártel, sin especificar el grupo exacto implicado. Se dejaron mensajes en los restos, una táctica utilizada a menudo por los cárteles de la droga en México para enviar amenazas a funcionarios o bandas rivales. Este incidente trabaja en la memoria de las violentas guerras territoriales de la década del 2010, cuando Monterrey quedó atrapado en medio del fuego cruzado entre cárteles de la droga, lo que provocó que se abandonaran cadáveres en las calles y se colgaran en los puentes. Otro incidente se produjo en el estado occidental de Michoacán, donde la policía descubrió un total de 19 cadáveres. En una truculenta exhibición, 9 cuerpos aparecieron colgados de un paso elevado,
con una pancarta de un cártel de la droga amenazando a sus rivales, mientras que otros 7 cadáveres fueron brutalmente descuartizados y arrojados en las inmediaciones. Otros 3 cadáveres fueron hallados en la carretera. Este violento episodio recuerda las más brutales masacres perpetradas por los cárteles de la droga durante la guerra del narcotráfico en México entre el año 2006 y 2012, cuando los cadáveres solían ser arrojados públicamente como mensajes a las autoridades y a las bandas rivales. Entre las víctimas, habían 2 mujeres colgadas del paso elevado, junto con un cuerpo desmembrado, hallado en la ciudad de Uruapan. Las víctimas habían sido tiroteadas y atadas, y otras estaban con los pantalones bajados. Aunque la pancarta dejada por el cártel no estaba del todo clara, llevaba las iniciales del cártel de Jalisco, conocido por su extrema violencia, y mencionaba a los Viagras, una banda rival. El mensaje de la pancarta instaba a la violencia contra la banda rival y decía: «Sé patriota, mata a un Viagra». Mientras que en años anteriores, los cárteles mexicanos evitaban llamar la atención por las exhibiciones masivas de cadáveres, la banda de Jalisco, conocida por desafiar directamente a las autoridades, parece estar volviendo a este tipo de métodos para intimidar a sus rivales. El incidente fue un sombrío recordatorio de los continuos desafíos que enfrenta México, con un aumento de los homicidios en los últimos años. Solo en la mitad del año 2019, México estableció un récord de homicidios, alcanzando 17.608, lo que refleja un aumento del 5.3 en comparación con el año anterior. Esta es la trágica historia de Jocelyn Alejandra Niño, más conocida como La Placa, presuntamente asesinada por el conocido Cártel del Golfo. Jocelyn Alejandra Niño, una joven con una reputación feroz, ganó notoriedad cuando una foto suya, posando con un arma de fuego, se filtró en las redes sociales en enero del 2015. Como soldado raso del subgrupo Los Ciclones del Cártel del Golfo, La Placa se encargaba de combatir a facciones rivales. Sin embargo, la vida de La Placa dio un giro trágico en abril del 2015. Su cuerpo desmembrado fue descubierto dentro de una nevera de hielo en la ciudad de Matamoros, México. La escena era espantosa, con signos visibles de tortura grabados en su cuerpo, sin vida. Pero La Placa no fue la única víctima de este atroz acto. Junto a ella estaban los cuerpos de otra mujer y de un hombre decapitado, que se cree también eran miembros de los Ciclones. La presencia de esta víctima adicional sugería que no se trataba de un acto violento aleatorio, sino más bien de un ataque selectivo contra las filas del Cártel del Golfo. Las pruebas señalaban a una facción rival del Cártel del Golfo como los autores de este brutal crimen, perpetrado como muestra de poder y dominio en la guerra territorial en curso. La brutalidad de los cárteles no se limita solo a los adultos. Marciano Milán Vázquez, antiguo capo del cártel, cuyo reinado del terror dejó un rastro de cuerpos desmembrados a su paso, es un testimonio de ello. Marciano Vázquez, conocido por su escalofriante apodo del Chano, era un miembro de la infame banda de los Zetas entre el año 2009 y 2015. Fue responsable de una serie de crímenes brutales que conmocionaron incluso a los agentes de la ley más curtidos. El reino del terror de Milán Vázquez comenzó con su participación en el trágico negocio de drogas y armas, utilizando su posición dentro del cártel para amasar poder e influencia, pero fue su naturaleza sádica y su total falta de empatía lo que le diferenció de sus compañeros criminales. Los testigos declararon la crueldad inimaginable que Milán Vázquez infligía a sus víctimas. No mostraba piedad ni reparos al infligir el más cruel de los dolores a los desafortunados que se cruzaban en su camino. Quizás el acto más horrible cometido por Milán Vázquez fue el desmembramiento de una niña de 6 años. En un alarde de pura maldad, cogió un hacha y llevó a cabo este acto atroz delante de los indefensos padres de la niña. Pero no fue un caso aislado. Las víctimas de Milán Vázquez fueron al menos 29, sus cuerpos quemados en barriles, sus vidas extinguidas de la forma más horrible e inimaginable. Aunque el reino del terror orquestado por Marciano Milán Vázquez llegó finalmente a su fin cuando fue detenido por las fuerzas del orden y declarado culpable de asesinato, violencia, tráfico de drogas y armas, y empleo de menores en delitos de drogas, los crímenes que cometió dejaron una profunda herida en los afectados. En otro incidente, se descubrieron 5 cadáveres desmembrados en bolsas, cerca de la ciudad turística de Acapulco, México. Según los medios de comunicación locales, los cadáveres habían sido brutalmente descuartizados y abandonados en bolsas de plástico. Ahora, si nos trasladamos a los Estados Unidos, en los suburbios de Arizona, se produjo un espeluznante acto de violencia que revela el largo alcance de los cárteles mexicanos. La víctima, Martín Alejandro Cota Monroy, se encontró en el centro de un juego mortal. Las autoridades han determinado que Cota Monroy fue asesinado por robar drogas a un cártel mexicano. Había robado 200 kilos de marihuana y algo de metanfetamina al cártel, mientras afirmaba falsamente que la droga habían sido incautadas por una patrulla fronteriza. El cártel implicado en el truculento incidente
es conocido como la organización de narcotraficantes Estatales. Al descubrir el robo de Cota Monroy, buscaron venganza. Contrataron a individuos para secuestrarlo y matarlo en Nogales, México. Sin embargo, Cota Monroy consiguió negociar por su vida, prometiendo devolver el dinero y ofreciendo su casa como garantía. A pesar de su desesperada petición, el destino de Cota Monroy estaba sellado. El cártel contrató asesinos para que localizaran en la zona de este lugar y llevaran a cabo su brutal ejecución. El cuerpo de Cota Monroy fue encontrado en un apartamento. Su cabeza cortada yacía cerca, un escalofriante recordatorio de la brutalidad que se infligió. La autopsia reveló que había sido apaleado y apuñalado en la cabeza, con heridas defensivas en las manos. El informe policial también mencionaba que un cártel de la banda rival, la organización de los Beltrán Leiva, podría haber estado planeando matar a los 3 hombres implicados en el incidente, añadiendo otra capa de peligro a una historia ya de por sí truculenta. Asimismo, se descubrieron los cadáveres descuartizados de 17 hombres en una granja en el centro de México, una zona disputada por violentos cárteles de la droga. Los cadáveres se encontraron en la localidad de Tizapán el Alto, cerca de la frontera entre Jalisco y Michoacán. Las víctimas estaban desnudas, mutiladas y apiladas, con cadenas alrededor del cuello. Este incidente es uno más a la larga historia de violencia de los cárteles mexicanos, donde grupos rivales luchan por el control de las rutas del narcotráfico y los mercados. La familia michoacana y los caballeros templarios son algunos de los grupos de delincuencia organizada que operan en la región, conocidos por sus tácticas despiadadas y su intimidación. Estos casos de desmembramiento sirvieron como escalofriante recordatorio de la actual guerra contra el narcotráfico y del devastador impacto que tienen en la vida de personas inocentes. Tizapán el Alto, una pequeña ciudad cerca a la frontera entre Jalisco y Michoacán, no es ajena a la violencia de los cárteles. Se ha convertido en un campo de batalla entre estas organizaciones delictivas rivales que compiten por el dominio del lucrativo tráfico de drogas. Fue en este ambiente tenso y peligroso donde se encontraron los cuerpos descuartizados que conmocionaron a la comunidad y a todo el país. El hallazgo se produjo en una finca situada a las afueras de Tizapán el Alto. Los cuerpos habían sido arrojados cerca de la carretera que une las ciudades de Guadalajara y Morelia. Las identidades de los hombres asesinados no fueron reveladas inmediatamente por las autoridades, dejando a las familias y seres queridos en un estado angustiante e incertidumbre. Los cuerpos habían sido asesinados en otro lugar y luego arrojados cruelmente en la propiedad, como si fueran meros objetos para desechar. El descubrimiento de los cuerpos descuartizados en Tizapán el Alto no es un incidente aislado. En mayo, las autoridades encontraron 18 cabezas humanas y restos metidos en 2 coches abandonados en la carretera que une a Chapala con Guadalajara y Jalisco. El cártel de la familia michoacana, especializado en la producción y el contrabando de metanfetamina, ha sido un actor destacado en la región. El año pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al cártel por fabricar pastillas de fentanilo, arcoíris dirigidas a los niños. Su reino del terror se ha extendido más allá de su estado natal, Michoacán, y ha encontrado un impulso en el Estado de México y en el vecino estado de Guerrero. Las despiadadas tácticas de los cárteles, que incluyen sangrientas emboscadas a policías y residentes locales, les han granjeado una reputación de violentos e intimidatorios. Cada vez son más frecuentes los descubrimientos de cadáveres mutilados tirados en la vía pública o colgados de puentes en un intento de las bandas criminales por afirmar su dominio y atemorizar a sus rivales. Estos actos de violencia no solo se cobran la vida de personas inocentes, sino que dejan a las comunidades en un estado constante de miedo e incertidumbre. La pierna humana cercenada, encontrada colgando de un puente peatonal en Toluca, al oeste de la Ciudad de México, es otro ejemplo estremecedor de la brutalidad de los cárteles. La víctima, un hombre de entre 35 y 40 años, fue brutalmente descuartizada y se encontraron partes de cuerpos en distintos barrios, cada una de ellas acompañada de carteles escritos a mano y firmados por el cártel de la familia michoacana. Los cárteles optan por la exhibición pública de violencia como estrategia deliberada para ejercer el control, intimidar a sus rivales e infundir miedo en la comunidad. Al exhibir actos brutales en espacios públicos, los cárteles envían un mensaje de dominio, disuadiendo su influencia. La naturaleza gráfica de estas exhibiciones se dirige tanto a la población local como a las fuerzas del orden, disuadiendo la resistencia y la cooperación con las autoridades. El impacto psicológico sobre los testigos sirve como una poderosa herramienta, manipulando la psique colectiva de las comunidades para crear conformidad y sumisión. Además, los cárteles reconocen el papel de los medios de comunicación en la amplificación de su notoriedad, utilizando la violencia pública para atraer la atención general y reforzar su reputación de despiadados. Esta estrategia
También funciona como mensaje interno, solidificando la lealtad entre los miembros de los cárteles, mediante la cruda demostración de las consecuencias de la deslealtad o la desobediencia. Aunque estas tácticas pueden lograr objetivos a corto plazo para los cárteles, contribuyen a un ciclo de violencia y plantean retos significativos para la seguridad y la estabilidad de la comunidad. La respuesta de las autoridades a los actos de brutalidad de los cárteles se ha intensificado con el tiempo, y los cadáveres, con signos de tortura y mutilaciones rituales, se han convertido en rutina. Los cárteles de la droga están librando una guerra brutal no solo entre ellos, sino también contra la policía y el ejército. Su objetivo es desestabilizar al gobierno e infundir miedo en los corazones de los ciudadanos, y lo están consiguiendo mediante una combinación de guerra psicológica y escandalosas demostraciones de poder. Uno de los aspectos más escalofriantes de esta escalada de violencia son los mensajes que dejan los cárteles en los cadáveres descuartizados. Estos mensajes, conocidos como narcomantas, son señales que sirven como una macabra forma de comunicación y se colocan estratégicamente junto a las comunidades como un recordatorio del dominio del cártel y de su total desprecio por la vida humana. Las narcomantas suelen contener nombres, acusaciones y amenazas, nombrando a individuos acusados de diversos delitos, dejando claro que nadie está a salvo de su alcance. Estos mensajes también afirman que las cabezas de las víctimas tienen un precio, un horripilante testimonio del valor que esos despiadados cárteles otorgan a la vida humana. Las narcomantas no solo se dejan en lugares aislados, se colocan estratégicamente en espacios públicos, donde puedan ser vistas fácilmente tanto por el público como por las autoridades, pero la violencia no se detiene ahí. Los cárteles también han aprovechado el internet y los medios de comunicación tradicionales para infundir su voluntad de lucha y su total desprecio por la autoridad del gobierno. Utilizan las plataformas para amplificar aún más su mensaje, exhibiendo su poder y su capacidad para llevar a cabo actos de extremada violencia. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en México y los Estados Unidos describen la situación como una partida de ajedrez tridimensional, en la que los cárteles luchan constantemente entre sí, lidian con traidores dentro de sus filas y participan en violentos enfrentamientos con la policía y el ejército. La violencia tiene múltiples propósitos, como la venganza, el envío de mensajes y la infusión del miedo. La violencia extrema de la que hacen la gala los cárteles está alimentada por el lucrativo tráfico de drogas y su deseo de mantener el control sobre las rutas de contrabando hacia los Estados Unidos. Los límites entre la realidad y la conspiración se difuminan en esta compleja mezcla de luchas de poder y actividades delictivas. Los cárteles operan como una sensación de impunidad, a menudo bajo la influencia de las drogas, y están dispuestos a llegar a extremos para mantener su poder y control. Uno de los primeros casos documentados de mensajes entre cárteles se remonta a la década de 1970 en Colombia, durante el apogeo del infame cártel de Medellín dirigido por el famoso capo de la droga Pablo Escobar. El cártel de Medellín era conocido por sus tácticas despiadadas y la amplificación brutal de su imperio de la droga. Los cadáveres se encontraron con mensajes se convirtieron en una imagen habitual en las calles de Colombia, ya que el cártel buscaba intimidar a sus enemigos y mantener el control sobre sus territorios. Desde entonces, han habido muchos otros casos en los que se han encontrado mensajes en cadáveres y cuerpos desmembrados. En México, se descubrieron 2 cadáveres sin cabeza, señal de un espantoso mensaje del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como la organización de narcotraficantes más peligrosa de México. El inquietante descubrimiento tuvo lugar en Oaxaca. La primera víctima, encontrada cerca de una vía férrea, tenía una narcomanta. Un cártel que explicaba el motivo del asesinato. El mensaje acusaba a los individuos de estar protegidos por las fuerzas del orden e implicados en el contrabando, la venta de drogas y los asesinatos. Declara omisosamente el fin de sus actividades, advirtiendo: vuestras cabezas tienen un precio, vamos a por todos. Haciendo hincapié en el objetivo de los implicados directamente en las empresas delictivas, la narcomanta, firmada por el CJNG, transmitía una determinación implacable, afirmando que su violencia no iba dirigida contra personas inocentes. Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.